Nadie recordó cuándo fue la primera vez que dejaron de mirarla a los ojos. Solo ocurrió. Primero fueron los vecinos, luego los comerciantes, después incluso aquellos que alguna vez le debieron favores. Una puerta tras otra se fue cerrando hasta que el sonido de la madera golpeando el marco se volvió parte de su rutina diaria. Decían que traía mala suerte, que su presencia traía desgracia, que era mejor no involucrarse. Ella aprendió a no discutir, a no suplicar, a no explicar que la tragedia no se elige, que la pérdida no es contagiosa. Caminaba por el pueblo con la espalda recta, aunque por dentro se desmoronara lentamente. Cada negativa era una confirmación cruel. Estaba sola. La noche en que todo cambió, el frío cayó antes de tiempo. El viento arrastraba polvo y presagios, y ella apenas tenía fuerzas para sostenerse en pie. Había tocado la última puerta con la esperanza más frágil de todas, la que ya no espera nada. Cuando también se cerró, no lloró, solo entendió que el mundo había tomado una decisión definitiva sobre ella. Fue entonces cuando escuchó pasos. No eran apresurados ni amenazantes, eran firmes, medidos. Se detuvieron a pocos metros. Ella no se giró. Ya no tenía energía para enfrentar otra mirada de rechazo, pero la voz que habló no traía desprecio ni curiosidad morbosa. Era grave, contenida como alguien que no acostumbra a hablar de más. «No deberías estar aquí afuera», dijo. Ella respondió sin volverse. «No tengo otro lugar». El apache la observó en silencio. Vio lo que los demás habían decidido no ver: el cansancio profundo, la dignidad sostenida con puro orgullo, el miedo contenido detrás de una quietud forzada. No preguntó qué había hecho para merecer el rechazo. No pidió explicaciones. Algunas respuestas no cambian nada. «Mi fuego aún está encendido», dijo finalmente. «Puedes calentarte». Aquella frase tan simple pesó más que todas las promesas que había escuchado en su vida. No hablaba de caridad, hablaba de presencia, de alguien que no cerraba la puerta. Ella lo siguió sin saber su nombre ni sus intenciones. Solo sabía que por primera vez en mucho tiempo no estaba siendo empujada lejos. El fuego iluminó el interior de una choza humilde, marcada por la soledad y el paso del tiempo. No era un hogar cómodo, pero era real, y eso bastaba. Mientras el viento golpeaba afuera, ella entendió algo que cambiaría su destino. Cuando todos te niegan un lugar, basta una sola persona para reescribir la historia. Y ese apache silencioso y ajeno a los juicios del pueblo estaba a punto de convertirse en la única puerta que jamás volvería a cerrar. El pueblo despertaba con una calma falsa, de esas que solo existen cuando todos saben algo y fingen no verlo. Ella caminaba por la calle principal con el manto apretado contra el pecho, no por el frío, sino por costumbre. Había aprendido a protegerse incluso cuando ya no quedaba nada que perder. Las miradas la esquivaban como si su sombra pudiera manchar el suelo. Las mujeres cerraban postigos al verla pasar. Los hombres bajaban la voz. No era odio abierto, era peor, era acuerdo silencioso. Una decisión colectiva de fingir que no existía. Había sido esposa, había sido parte del pueblo, y ahora no era nada. Desde la muerte de su marido, todo se volvió más estrecho. Las deudas aparecieron como animales carroñeros. Los favores se evaporaron. La compasión duró lo justo para no sentirse culpables. Después llegaron las excusas, y finalmente las puertas cerradas. La última casa estaba al borde del pueblo. La madera era vieja, pero sólida. Ella tocó una sola vez. Esperó.
Escuchó pasos al otro lado. Contuvo el aliento. Cuando la puerta se abrió apenas unos centímetros, no habló. Ya no suplicaba. No, dijo la voz desde adentro, antes de que ella pudiera decir una palabra. No puedo ayudarte. La puerta se cerró sin violencia, sin dramatismo, como si se tratara de algo completamente razonable. Ella permaneció allí unos segundos más, luego giró sobre sus talones y siguió caminando, sin rumbo. El camino se estrechaba, y el pueblo quedaba atrás. El viento nocturno levantaba polvo y recuerdos. Pensó en sentarse, pensó en dejarse caer, pensó en no levantarse más. Fue entonces cuando lo vio. El apache estaba junto a una choza apartada, donde el fuego aún respiraba bajo las brasas. No parecía sorprendido de verla allí, como si hubiera sabido desde el principio que terminaría llegando a ese límite exacto entre el adentro y el afuera del mundo. Ella se detuvo, no retrocedió, tampoco avanzó. No buscan a alguien como tú aquí, dijo él sin dureza. Ya lo sé, respondió ella, por eso sigo caminando. El apache la observó con atención, no su ropa, no su aspecto. La miró como se mira a alguien que está a punto de romperse sin hacer ruido. Vio las manos temblorosas, la postura orgullosa sostenida por pura terquedad, el cansancio que no se duerme. El fuego no le pertenece al pueblo, dijo, solo al que decide cuidarlo. Se apartó un paso dejando libre la entrada. Ella dudó, no por desconfianza, sino por incredulidad. Nadie se apartaba para hacerle espacio. Nadie desde hacía mucho tiempo. No puedo pagar, advirtió. No te lo pedí. Entró. El interior era humilde, áspero, marcado por años de soledad. No había adornos, ni comodidades, solo lo necesario. El fuego iluminaba las paredes con un resplandor cálido y desigual. Afuera el viento golpeaba con más fuerza, como si protestara por aquella decisión. Ella se sentó cerca del calor y por primera vez en días, dejó de tensar los hombros. No lloró. El alivio fue más profundo que las lágrimas. El apache se sentó frente a ella, a una distancia respetuosa. No la interrogó, no quiso saber su historia. A veces, ofrecer refugio era suficiente, pero mientras el fuego crepitaba entre ambos, algo se estaba sellando sin palabras. Una grieta se abría en el destino que el pueblo había trazado para ella, y el mundo, que la había empujado fuera de todas sus puertas, estaba a punto de descubrir que un solo acto de humanidad podía cambiarlo todo. El pueblo no tardó en enterarse. En lugares pequeños, el silencio dura poco y las decisiones ajenas se sienten como provocaciones personales. Bastó que una mujer no regresara al frío esa noche para que comenzaran los murmullos. Bastó que alguien la viera cruzar el límite hacia la choza del apache para que el acuerdo tácito se rompiera. Ella despertó con el sonido de voces lejanas. No eran gritos, pero tampoco conversaciones normales. Eran esos tonos bajos que anuncian juicio. Se incorporó lentamente como si el movimiento pudiera atraer la atención que aún no sabía manejar. El fuego seguía encendido. El apache no estaba dentro. Salió. Lo encontró recogiendo agua, de espaldas al pueblo. Su figura se recortaba contra la claridad temprana, firme, inmóvil, como si llevara años esperando ese momento exacto. «Van a hablar», dijo ella sin rodeos. «Ya lo hacen», respondió él. No había reproche en su voz, tampoco sorpresa, solo aceptación. Durante el día ella intentó mantenerse ocupada. Ayudó con lo poco que había. Ordenó, limpió,
Reparó lo que pudo con manos que aún recordaban el trabajo duro. No quería ser una carga. No quería que aquel gesto de refugio se convirtiera en una excusa para expulsarla de nuevo. Pero el pueblo no necesitaba excusas. Al caer la tarde, llegaron los primeros. No se acercaron del todo. Se quedaron a una distancia prudente, como si el simple hecho de cruzar cierto límite pudiera contaminarlos. Hablaron de normas, de costumbres, de lo que siempre se había hecho. Ella no pertenece aquí, dijo uno. El apache no respondió de inmediato. Se limitó a colocarse entre ellos y la entrada. Nadie pertenece a donde no se le permite vivir, dijo finalmente. Las palabras no fueron fuertes, pero sí definitivas. No buscaban convencer, cerraban la conversación. Ella observaba desde atrás, sintiendo cómo el miedo intentaba recuperar su lugar. Reconocía ese patrón. Lo había vivido antes. La comunidad decidiendo, la mujer pagando el precio. Si se queda, insistieron, habrá consecuencia. El apache sostuvo la mirada sin pestañear. Ya las hay, respondió. Esa noche, ella no pudo dormir. No por el frío, sino por la culpa. No quería ser la razón por la que alguien más fuera señalado. Se sentó junto al fuego, abrazando las rodillas, escuchando el viento. «Puedo irme», dijo en voz baja cuando él regresó. Antes de que empeore, él se detuvo frente a ella. «Si te vas ahora», respondió, «no será porque te expulsaron. Será porque tú lo elegiste». Ella alzó la mirada. Por primera vez, entendió la diferencia. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue denso, decisivo. El fuego crepitaba, marcando el tiempo de una elección que ya no era solo suya. A la mañana siguiente el pueblo actuó. No con violencia directa, sino con algo más efectivo. Aislamiento. Nadie les vendió comida, nadie respondió saludos. El camino hacia la choza comenzó a vaciarse, como si la tierra misma los rechazara. Ella observó todo con una mezcla de miedo y determinación. Cada gesto hostil confirmaba algo que ya intuía. El precio de quedarse era alto, pero el de huir sería definitivo. Esa noche, mientras el viento golpeaba con más fuerza que nunca, ella tomó una decisión que cambiaría el curso de ambos. Y el apache, al escucharla, supo que el conflicto apenas comenzaba. Ella no habló de inmediato. La decisión había nacido horas antes, en silencio, mientras observaba cómo el pueblo los borraba con gestos pequeños y constantes. No venderles pan. No responder un saludo. No mirar a los ojos. Era una violencia lenta, pensada para quebrar sin dejar marcas visibles. «No quiero seguir siendo una sombra», dijo al fin. Cuando la noche volvió a cubrirlo todo, el apache levantó la vista. Estaba reparando una grieta en la pared de la choza, pero se detuvo al escucharla. No preguntó a qué se refería. Lo sabía. «Si me quedo aquí», continuó ella, «no será escondida. No será esperando que cambien de opinión. Saldré al pueblo. Hablaré. Me verán». Él dejó la herramienta a un lado. «Eso no los hará aceptarte», advirtió. «No», respondió ella, «pero me hará dejar de huir». El silencio se extendió entre ambos. No era tensión, era respeto. El apache comprendía mejor que nadie el peso de esa elección. No todos los osbates se libran con armas. Algunos se libran con el cuerpo expuesto. A la mañana siguiente, ella caminó hacia el pueblo. No llevaba nada más que su manto y la espalda erguida. Cada paso era un desafío abierto. Las conversaciones se detuvieron a su paso. Las miradas, antes esquivas, ahora eran directas. No había compasión en ellas, pero tampoco sorpresa.
Era como si hubieran estado esperando ese momento para confirmar su juicio. Se detuvo en la plaza. «No les pido nada», dijo con voz firme. «No pan, no refugio, solo que dejen de fingir que no existo». Nadie respondió. El silencio fue su respuesta. Alguien escupió al suelo, otro negó con la cabeza. Una mujer cerró la ventana con fuerza. No hubo insultos. No hicieron falta. El mensaje estaba claro. Cuando regresó a la choza, el apache estaba de pie afuera, observando el horizonte. No preguntó cómo había ido. Vio la respuesta en su forma de caminar. «Ya no hay vuelta atrás», dijo ella. «Nunca la hubo», respondió él. Ese mismo día encontraron señales cerca del límite del terreno. Huellas nuevas. Marcas que no estaban allí antes. No eran del pueblo. Eran peores. Gente que no hablaba primero. «Alguien habló», murmuró el apache. Cuando una comunidad decide expulsar, siempre hay quien acelera el proceso. Ella sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el clima. «¿Vendrán de noche?», preguntó. «Vendrán cuando crean que estás sola». Esa noche, el fuego se mantuvo bajo. No por miedo, sino por estrategia. Se sentaron juntos, más cerca que nunca. No se tocaron. No lo necesitaban. El vínculo ya estaba allí, creciendo en silencio, alimentado por cada riesgo compartido. «Si algo pasa», dijo ella, «no quiero que decidas por mí». El apache la miró con atención. «Entonces decide ahora», respondió. «Quédate o vete antes de que sea más peligroso». Ella no dudó. «Me quedo». En ese instante, algo cambió definitivamente. No era gratitud, no era dependencia, era elección mutua. El viento se levantó con fuerza, apagando una de las antorchas cercanas. En la oscuridad, se escuchó un ruido seco, lejano, pero inconfundible. Un objeto golpeando madera, luego otro. El apache se puso de pie lentamente. «No están aquí por accidente», dijo. Ella se levantó a su lado. La puerta seguía cerrada. Pero esta vez, no sería ella quien quedara afuera. El primer golpe contra la puerta no fue violento. Fue deliberado. Un aviso. La madera crujió apenas, lo suficiente para anunciar que ya no estaban solos. Ella sintió cómo el aire se le comprimía en el pecho, pero no retrocedió. El apache tampoco se movió de inmediato. Escuchaba. Medía, calculaba no solo cuántos eran, sino cuánto estaban dispuestos a hacer. «No abras», susurró ella. «No lo haré», respondió él, «pero tampoco nos esconderemos». El segundo golpe fue más fuerte. Luego una voz, distorsionada por la noche y el desprecio. «Sabemos que estás ahí», dijo. «Esto no tiene por qué ponerse peor». El apache avanzó un paso y habló con claridad, sin gritar. Ya lo pusieron peor cuando decidieron venir. Hubo risas apagadas, pasos moviéndose alrededor de la choza, sombras que se estiraban sobre las paredes como manos largas. No eran muchos, pero sí suficientes para causar daño. Y lo sabían. Ella observó la escena con una lucidez inesperada. El miedo seguía allí, pero ya no mandaba. Pensó en todas las veces que había cedido antes de llegar a este punto. En todas las puertas cerradas sin resistencia. Esta vez, no. «Si rompen la puerta», dijo ella, alzando la voz, «el pueblo sabrá quiénes fueron». Un silencio breve, incómodo. «El pueblo ya decidió», respondieron desde afuera. Eso fue lo que más dolió. No la amenaza, la confirmación. El apache se giró hacia ella. «Pase lo que pase», dijo, «no te separes de mí». Ella asintió. El tercer golpe astilló la madera. El ataque fue rápido y torpe,
impulsado más por rabia que por estrategia. El apache reaccionó con una precisión fría, interponiéndose, desviando, empujando sin buscar matar. No era una pelea justa, pero tampoco era una rendición. Ella gritó cuando uno intentó rodearlos, tomó lo primero que encontró y lo lanzó con una fuerza que no sabía que tenía. El caos duró poco, lo suficiente para dejar claro algo. No serían presas fáciles. Finalmente se retiraron, no derrotados, advertidos. Cuando el silencio volvió, la choza estaba dañada, la noche intacta. Ella respiraba agitada. El apache tenía un corte en el brazo, superficial pero real. «Esto no termina aquí», dijo ella. «No», respondió él. «Ahora empieza de verdad». Se sentaron juntos cuando el peligro inmediato pasó. El fuego volvió a encenderse más bajo. Mas ella limpió la herida con cuidado. Sus manos no temblaban. «Pude irme», murmuró. «Muchas veces». El apache la miró. «¿Y te quedaste?» No fue una afirmación. Fue reconocimiento. Afuera el viento se llevó los últimos rastros del ataque, pero algo había quedado atrás. Más pesado que el miedo, la certeza de que ya no estaban luchando solos. El pueblo había elegido un bando. Y ellos también. El amanecer no trajo alivio. La luz reveló lo que la noche había intentado ocultar. La puerta dañada, las huellas alrededor de la choza, la certeza de que ya no se trataba de advertencias. El ataque había sido breve, pero el mensaje era claro. No los querían allí. Y no pensaban detenerse. Ella observó el terreno en silencio. Cada marca en la tierra era una palabra no dicha. Cada astilla una decisión tomada por otros. Sintió el impulso conocido de marcharse antes de que fuera peor, pero lo detuvo. No porque el miedo hubiera desaparecido, sino porque ya no podía obedecerlo. El apache regresó del perímetro con el gesto endurecido. «No fue solo el pueblo», dijo. «Hay alguien más. Gente que se beneficia cuando otros desaparecen». Ella comprendió de inmediato. Cuando una comunidad decide expulsar, siempre hay quienes se adelantan para sacar provecho. No buscaban justicia, buscaban control. «Entonces no es cuestión de irse», respondió ella. «Es cuestión de cuándo». Él la miró con atención. «Si nos quedamos», dijo, «vendrán con más fuerza. Si nos vamos, nos seguirán». No era una elección entre seguridad y peligro, era una elección entre dignidad y persecución. Pasaron el día preparando lo indispensable, no como quien huye, sino como quien se prepara para resistir el impacto de una decisión grande. Ella recogió lo poco que era suyo. No dejó nada que quisiera recuperar. El apache aseguró provisiones, revisó rutas, midió tiempos. Al caer la tarde, el pueblo volvió a hacerse presente. Esta vez no desde la distancia. Esta vez con palabras directas. «Tienen hasta mañana», dijo un hombre, sin acercarse demasiado. «Después, no respondemos por lo que pase». Ella dio un paso al frente antes de que el apache pudiera hablar. «Nunca respondieron», dijo. «Solo fingieron hacerlo». No hubo respuesta, solo miradas duras. Se fueron convencidos de que el miedo terminaría el trabajo. Esa noche ella no durmió. Se sentó junto al fuego, observando las llamas como si pudieran darle una respuesta distinta. El apache se acercó en silencio. «Aún puedes irte», dijo. «Sola». «Ahora», ella negó con la cabeza. «Ya no estoy sola», respondió. «Y no pienso volver a estarlo». Él la observó largo rato, no como protector, como igual. «Entonces», dijo, «mañana no huimos». El viento aumentó. En la distancia se escuchó un sonido seco, repetido. No eran animales,
Eran pasos, más de los que habían oído antes. Ella apretó los dientes. Vinieron antes de tiempo. El apache tomó su arma, pero no con prisa, con determinación. No, corrigió. Vinieron cuando creyeron que ya nos habíamos rendido. Se colocaron juntos, espalda con espalda frente a la puerta aún en pie. No sabían cuántos eran, no sabían cómo terminaría, pero sabían algo con absoluta certeza. No abrirían esa puerta para irse. El miedo volvió a presentarse, y esta vez no fue obedecido. No llegaron gritando. Eso fue lo primero que ella notó. El silencio previo al ataque era demasiado ordenado, demasiado seguro de sí mismo. Las sombras se movían con intención, no con rabia. Ya no venían a asustar. Venían a terminar lo que habían empezado. El apache cerró los ojos un instante, como si escuchara algo que ella aún no podía oír. Luego habló con voz baja. No son del pueblo. Ella lo entendió de inmediato. Aquello ya no era rechazo social, era cacería. Entonces no se irán cuando se cansen, susurró. No, el primer disparo sonó seco, rompiendo la noche como un látigo. La madera de la choza tembló. Ella retrocedió por reflejo, pero se detuvo. No iba a esconderse, no esta vez. El apache respondió con rapidez, no para herir, sino para obligarlos a mostrarse. Por un segundo, el fuego iluminó rostros desconocidos, miradas duras, sin historia con ellos, solo interés. Solgan, gritó una voz. Esto puede terminar rápido. Ella dio un paso al frente antes de que el apache pudiera detenerla. Ya terminó, dijo. Para ustedes, no fue valentía inconsciente. Fue cansancio. El tipo de cansancio que ya no permite retroceder. La respuesta fue inmediata. El ataque se volvió frontal. El apache la empujó hacia el interior mientras bloqueaba la entrada. El ruido fue ensordecedor. Madera rompiéndose. Pasos. Gritos ahogados. Ella se movía sin pensar, ayudando, alcanzando, sosteniendo. No era una espectadora. Era parte. El enfrentamiento no duró mucho. Estas cosas nunca duran lo que uno imagina. Duran lo justo para dejar consecuencias. Cuando el silencio regresó, uno de los hombres yacía en el suelo, inconsciente. Los demás se retiraron, no por derrota, sino porque habían entendido algo nuevo. No estaban tratando con víctimas. El apache cayó de rodillas. Ella corrió hacia él. La herida era profunda. La sangre manaba oscura, caliente, real. El miedo regresó con fuerza brutal, pero no la paralizó. Presionó, habló, ordenó como si siempre hubiera sabido qué hacer. Mírame, le dijo. No ahora. No te atrevas. Él respiraba con dificultad, pero sonrió apenas. Te quedaste, murmuró. Me quedo, corrigió ella. Siempre. Pasaron horas interminables. El fuego casi se extinguió. La noche se volvió espesa e interminable. Cuando finalmente el sangrado cedió, ella se dejó caer junto a él, exhausta, temblando por todo lo que no había permitido sentir antes. Al amanecer, el pueblo apareció, no con armas, con rostros tensos, con miedo mal disimulado. Habían oído, habían visto, y ahora entendían que el problema ya no podía barrerse bajo la tierra. Esto se salió de control, dijo uno. Ella se puso de pie, no gritó, no acusó. Se salió de control cuando decidieron que yo no merecía existir, respondió. El silencio fue total. El apache apoyado en ella levantó la mirada. No nos iremos, dijo, pero tampoco nos quedaremos aquí. No era una amenaza, era una decisión. Esa misma mañana comenzaron a marcharse.
no huyendo, avanzando, dejando atrás un lugar que nunca había sido hogar, pero que los había convertido en algo distinto. Ella miró por última vez la choza destruida. Allí había aprendido que el miedo no se vence escapando, se vence quedándose hasta que ya no sea necesario. Y el camino que se abría ante ellos prometía algo que ninguno había tenido jamás, un futuro elegido. No regresaron la vista atrás. El camino se abría frente a ellos con una crudeza honesta, sin promesas fáciles ni refugios inmediatos. El desierto no ofrecía compasión, pero tampoco fingía. Cada paso que daban era una afirmación silenciosa de lo que habían decidido ser. Personas que no volverían a pedir permiso para existir. El apache caminaba despacio, aún recuperándose de la herida. Ella iba a su lado, atenta a cada respiración, a cada gesto. Ya no había distancia entre ellos. No porque el peligro los hubiera unido, sino porque el cuidado se había vuelto natural. No era deuda, no era gratitud, era elección. Durante días avanzaron hacia el norte, siguiendo rutas que no aparecían en los mapas del pueblo. Dormían donde el fuego podía mantenerse bajo. Comían lo justo. Hablaban poco, no por tensión, sino porque el silencio ya no era enemigo, era compañía. Una noche, cuando el viento soplaba más suave y las estrellas parecían más cercanas, ella rompió el silencio. Antes creía que sobrevivir era suficiente, dijo. Ahora sé que no lo era. El apache no respondió de inmediato. Observaba el fuego como si en él pudiera leerse el futuro. Sobrevivir es solo el principio, dijo al fin. Vivir es quedarse cuando ya no hay miedo que te empuje. Ella asintió. Entendía esas palabras mejor de lo que jamás habría imaginado. Con el paso del tiempo, el paisaje cambió. El terreno se volvió más áspero, menos transitado. Justo como él había descrito. Allí, nadie hacía preguntas. Nadie reclamaba pertenencia. Era un lugar olvidado por el juicio ajeno. Perfecto para empezar sin explicaciones. Levantaron una nueva choza, no grande, no sólida, pero suya. Cada tabla colocada era una declaración. Cada noche que resistía el viento, una victoria silenciosa. Ella comenzó a reír de nuevo. No fuerte, no de inmediato, pero con sinceridad. El sonido sorprendió incluso a ella. El apache la observaba entonces con una expresión distinta, como quien descubre que algo que creía perdido puede regresar. No hablaron de amor durante mucho tiempo. No fue necesario. El vínculo creció en gestos pequeños. Compartir el agua cuando escaseaba, cubrir la herida antes de dormir, esperar al otro antes de avanzar. Cuando finalmente se nombró lo que ya existía, no hubo sorpresa, solo reconocimiento. Años después, el pueblo sería solo un recuerdo borroso, un lugar donde le cerraron todas las puertas y donde él decidió no imitarlos. Nadie escribiría su historia, nadie la celebraría en voz alta, pero no hacía falta, porque allí, en ese rincón olvidado del mundo, ella dejó de ser la mujer rechazada, y él dejó de ser el apache solitario. No vencieron al mundo, no lo cambiaron, pero se negaron a repetirlo, y a veces, eso es la forma más profunda de victoria.